¿Qué onda, Lalo? Estamos con este noticiero por Río de las Vueltas. Estamos transmitiendo aquí en diagonal, ¿no? A ver. Estamos transmitiendo en horizontal. Horizontal. Es igualdad. Igualdad. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Muy bien, estoy muy emocionado por esta nueva actividad que vamos a tener. La idea es que sea lunes, miércoles y viernes. Vamos a ponernos ahorita de acuerdo con la hora, porque tengo ahí una anotación, pero lunes, miércoles y viernes vamos a sacar alguna publicidad para estarles recordando. La idea es enriquecer los contenidos de la Liga Revueltas para que se empiece a construir ya formalmente como un medio de comunicación y poder volverlo más sostenible. La idea es empezar a pedir suscripciones. Pienso que la única forma en la que un medio independiente se puede mantener sin tener que estar dependiendo tanto del sector empresarial y del sector gobierno, que son bienvenidos también, pero digamos para un periodismo libre y crítico, es a través de que la banda nos apoye con suscripciones de la cantidad que cada quien quiera poner, con la intención de que puedan tener información sin ningún tipo de interés más que el de informar, y es parte de la idea de ir ensanchando. Tenemos en la mesa otros proyectos que poco a poco, conforme se vayan consolidando, los vamos a ir anunciando, pero la idea es ofrecerles a todas las personas que ya nos hacen el favor de vernos una información más completa desde distintos puntos de vista, porque todos pensamos distinto, al menos los que estamos aquí, cada quien tiene su opinión de las cosas. Y sí, tratar de hacer realidad que parece un sueño, de hacer lo que nos gusta y que poder sobrevivir de eso. Entonces, pues ojalá y quieran ser parte de esto. Esa es la propuesta, iremos profundizando más sobre ella, y empezamos con este noticiero o círculo de opinión que apenas lo vamos a bautizar hoy. Creo que Juan Carlos va a decir el nombre y empezar. Bienvenidos. Juan Carlos Zavala, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo apenas integrándome, sería mi primera participación. Bueno, la primera fue a modo de entrevista, y esta sería más como ser parte de un grupo para generar una discusión acerca de determinados temas que se discuten en el estado de Oaxaca, y de todo tipo, tanto cultural como político como social. Bueno, esperemos que les gusten nuestras opiniones. Muy bien, pues vamos a empezar con esta madre. Ahí estás. Vamos a empezar con un tema que, bueno, que hoy está sucediendo en la ciudad de Oaxaca, bueno, porque transmitimos de Oaxaca, y que también puede estar sucediendo en todo el país. Y es el tema, pues, de que pues el turismo se vuelve cada vez más extremo, ¿no? La noción de turismo tal vez se vuelve cada vez más extrema, en el sentido de que pues este turismo que está llegando a Oaxaca en estos momentos puede ser un turismo no tan halagüeño, no tan esperanzador, en momentos en los que las cosas se están contrayendo cada vez más económicamente. Gente con mayor poder adquisitivo viene a la ciudad, ¿no? Al estado, bueno, a la ciudad específicamente, y pues entonces los costos se empiezan a elevar en un momento en el que los costos de la vida pues ya se están elevando, ¿no? El gas está a todo lo que da, en fin, todo lo que nosotros conocemos. En ese sentido, pues la ocupación hotelera que persiste en estos momentos, que existe y persiste en la ciudad de Oaxaca y alrededores, poblaciones periféricas, incluso es que ya es un 95% de ocupación. Eso pues nos habla de que es la mayor ocupación que se ha tenido en la ciudad, tal vez en el estado, en lo que va pues de la pandemia, ¿no? Entonces, pues nada, empezar con la reflexión sobre esto. ¿Estamos muy bien o cómo estamos en este sentido turístico en Oaxaca? Con el andador turístico lleno ahí el domingo, ¿no? Ayer domingo, el Zócalo también, o sea, con una aglomeración de gente que no se veía desde la Guelaguetza. ¿Cómo ves, Lalo?
Es un tema complejo de analizar. Yo creo que lo dividiría en dos partes, ¿no? Los beneficios y los perjuicios que puede traer a la sociedad este tipo de turismo, que yo creo que como regla general es pernicioso, pues, ¿no? Es decir, es dañino. ¿Por qué no, pernicioso? Pues porque hay muchos temas, ¿no? Desde la contaminación, la generación de basura, la intromisión quizás en la vida cotidiana de una sociedad que muchas veces pues también se ve pervertida a través de este tipo de, pues sí, de como usurpación, pues, ¿no? Porque digamos muchos turistas no vienen aquí y hacen lo mismo que hacen en los lugares donde están, ¿no? Sino que lo aprovechan para, pues, ponerse hasta la madre o hacer las cosas que no pueden hacer ahí en los lugares donde ellos viven, vienen y lo hacen aquí. Y pues eso, digo, por mucha lana que dejen o por mucho que hagan, pues eso creo que no va, ¿no? Es decir, hay una cuestión de respeto que se tendría que hacer. Digo, lo que hagas en la casa de alguien es algo que tendrías que hacer en tu propia casa, si no, pues quiere decir que de alguna forma no estás respetando, ¿no? Las cosas, o por qué si hacerlo en la casa ajena y no hacerlo en la casa propia. Generación de basura, la cuestión del agua, en estos días en las colonias populares o ni tan populares no hay agua porque toda está reservada para que los turistas no se queden sin agua. Por eso y hay muchos ejemplos más que desde luego a ustedes se les van a ir ocurriendo de por qué es pernicioso este tipo de turismo. Y la única parte buena o la única justificación que hay es la cuestión económica, pero ni eso siquiera llega a ser tan bueno, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, los grandes hoteles, muchos los inversores ni siquiera son oaxaqueños, el dinero ni siquiera se queda aquí. Los directivos, por decir, yo podría poner el ejemplo del hotel de aquí de Junto. Los trabajadores de alto rango vienen de fuera, son veracruzanos, de la Ciudad de México, Fiesta Americana, son de distintos lados y el trabajo que le están dando a los oaxaqueños es el de mucamas, meseros, alguna otra cosa. Por ahí no dudo que haya alguna excepción, pero realmente esta gente trae sus propios equipos de trabajo y a lo mejor hay hoteles de oaxaqueños, pero sinceramente creo que están explotados, muy malos sueldos para las mucamas, muy malos sueldos para los meseros, los restauranteros. Hay restauranteros que es famoso que no les pagan a sus meseros, sino que de lo que sacan de propina a los meseros, eso se llega a convertir en el sueldo fuerte de estas personas, pues, ¿no? Entonces, sí estamos dependiendo del turismo y del potencial económico que pueden dejar, pero esa derrama que el capitalismo tanto presume, que se desparrama como que pareciera que a todos nos va a llegar la abundancia, eso es la verdad una utopía tan grande como la del anarquismo, podríamos decir, ¿no? Al final el rico se va a hacer más rico, mucho más rico, y el pobre va a seguir, y la brecha entre ricos y pobres se va a seguir aumentando, porque el dueño del hotel se va a quedar con todo el dinero, el dueño del restaurante se va a quedar con todo el dinero, y sí va a repartir, pues, pero o sea, lo que ya no le cupo en la maletita, eso es lo que va a repartir. Entonces, es este beneficio en una ciudad que no tiene otra economía, otra industria, o otra forma de mover ese motor económico, que es a través de la industria turística, y por eso nos tiene de alguna forma agarrados a todos de los huevos, pues, ¿no? Porque o le entras o te quedas fuera, y quedarte fuera es pues tratar de sobrevivir de alguna forma. Entonces yo creo que quizás tendría que haber turismo, pero primero dignificando tanto los espacios públicos como nuestra cultura, como nuestra sociedad, y la clase obrera y la clase trabajadora, que son los que hacen que todo esto se pueda hacer realidad, ¿no? Porque si hay una cuestión muy hermosa en esta ciudad, arquitectónica, cultural, muestras artísticas de cine, pintura, escultura, música, danza, de todo, pero eso lo hace la misma gente, ¿no? La misma sociedad. Y yo no veo que los hoteleros vayan a pagar un impuesto extra por lo que ofrece la ciudad, o por la arquitectura, o por la plusvalía, sino que nada más es aprovecharse de lo que hay sin repartir a los que construimos esto, que es Oaxaca. Es lo que diría en esta intervención. Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo es el tema?
Bueno, yo creo que primero hay que aclarar ciertas cosas, ¿no? Esta es, digamos que después de 2 años de pandemia es la primera vez que vemos un alto flujo de turistas en la ciudad de Oaxaca. Entiendo bien el carácter pernicioso que puedan tener algunas actitudes o actividades dentro de este sector de la economía, pero la ciudad de Oaxaca básicamente es la principal actividad económica. El turismo. El turismo, o no sé qué otra industria se pueda descartar, es decir, toda la industria alrededor del turismo, el sector hotelero, el sector restaurantero, otro tipo de sectores de servicios como el comercio, la venta de artesanías, ¿sí? Que en realidad sí se extiende y sí mueve muchos otros sectores de la economía, genera empleo, aunque sea de manera temporal, pero permite mayor ingreso que no hay otra, en la ciudad de Oaxaca no hay otro tipo de industria que permita mantener la economía. Entonces, en mi opinión, es importante. En este momento sí, 2 años sería terribles, porque entiendo bien que quizás el mayor beneficio o recurso lo puedan llevar los grandes empresarios que tienen los hoteles en el centro, otro tipo de infraestructuras hoteles, pero también permite que la economía se mueva a otros sectores. No sé, ayer recorría el Zócalo y había decenas de personas pintando rostros y cosas así. Yo creo que, por un lado, creo que es bueno para la ciudad, es bueno para el Estado en términos de materia económica, ¿no? Genera empleo, se genera movilidad, aunque sea solo por temporada, pero genera ciertos ingresos para una sociedad que de por sí ya está ahogada económicamente, ¿no? Que requiere del turismo para vender sus productos y sus servicios, ¿no? Es cierto, el turismo es una industria altamente contaminante, eso es cierto. El turismo también encarece los servicios para los habitantes que viven en la ciudad y genera otros procesos como la simplificación, en mi opinión, obliga a las ciudades a crear productos para el turista. Y la generación de productos pues entra en el rubro de la mercancía, y la mercancía tiene ciertas características para que pueda ser consumida. Y es aquí donde yo quizás sí encontraría algunas opiniones de rechazo que advierto en la manera, por ejemplo, en la que Oaxaca resulta tan atractivo. Oaxaca resulta atractivo por su cultura, por su gastronomía, por sus artesanías, por sus rituales, sobre todo, por ejemplo, en esta temporada de muertos. Y entonces la industria requiere un producto para vender, y ahí encontramos estos aspectos culturales que tienden a reducirse a convertirse en aspectos mercantiles que pueden no gustarle a muchos, ¿no? Porque rompen con la esencia de las tradiciones de Oaxaca y modifica u occidentaliza la cultura, ¿no? Que yo creo que al menos permanece un poco inalterable en las comunidades indígenas, ¿no? En ese sentido, el asunto del comercialismo, es que también la pregunta es, ¿comercialismo para quién? Al final, realmente, ¿a quién acaba beneficiando? Acaba beneficiando realmente a los empresarios, a los botones, a los meseros, o acaba beneficiando pues, a los dueños del Estado. Eso también es parte de un saqueo, pues, ¿no? O sea, porque te venden un asunto de turístico como aspiracional, pero al final pues ellos se lo acaban quedando todo. Y sí, la derrama sí va, pero va hacia los sectores. Bueno, pero es que también es un hecho que la distribución de la riqueza es uno de los grandes problemas, no solo en Oaxaca, en el país, es ese problema de neoliberalismo, ¿no? No solo en la industria turística, sino en todas las industrias. El capital es el que se lleva la mayor parte de las ganancias, es un hecho. El dueño del capital es el que tiene la mayor parte de las utilidades, ¿no?
la mano de obra que mencionan, pues no deja de ser más que de sus gasto corriente, ¿no? Sí. Y la tendencia de todo empresario, de todo capital es reducir ese gasto corriente, ¿no? Ese gasto tanto en infraestructura, gastos materiales y humanos, ¿no? Para obtener la mayor utilidad posible, ¿no? Por eso es que la redistribución no solo se da en la industria turística, sino se da en todas las industrias, ¿no? Y obviamente que es un problema del capital. El problema es aquí cómo empezamos a generar una mayor distribución, ¿no? Una mejor distribución de la riqueza, si es el tema si el turismo es bueno o malo. Ok, ya se nos integró aquí Bruno Varela. Un gusto. Bruno Varela en la mesa de discusión. ¿Cómo ves el tema? ¿Hay gentrificación? Por supuesto que la hay desde hace mucho tiempo, pero yo más bien recupero y estoy ahí sentado en la mesa junto, me cuelo con respeto. Y ustedes han planteado una idea que me parece importante. El turismo existe a partir del siglo XX, es una forma del capital, no existe previamente, ¿no? La gente no iba de turismo por el mundo, ¿no? Tenías un viaje que estaba vinculado esencialmente con temas de comercio, de salud, de migración, por temas políticos, de seguridad, los que fueran, pero la gente no viajaba en los términos en los que viajamos ahora. Es un fenómeno esencialmente del siglo XX que se ha acelerado muchísimo, como que ahora hay una serie de ideas que están de moda, ¿no? Este giro aceleracionista, donde justamente lo que hemos visto es un umbral de velocidad, que ha modificado estas prácticas por un lado en volumen de gente y por otro lado en velocidad a la que se pueden mover entidades que viven muy lejos, ¿no? Y que la pandemia quizá modificó también radicalmente este juego, ¿no? Es un tema que me parecería a mí muy importante de jugar, pero bueno, yo vivo aquí desde el 94, soy de familia oaxaqueña, de Jutla, formado en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México y desde los 80 vengo a pasar aquí mis vacaciones con gente que conoce, amigos de la familia, y pues me ha tocado ser testigo, vivo desde el 94 de tiempo completo y además sobrevivir un poco prestando servicios por un lado este entorno cultural que si bien no era un entorno artificial para cubrir necesidades del turismo, finalmente terminaba por ser un atractivo muy importante en una ciudad como la Acrópolis cultural mexicana, donde estaba permanentemente, digamos, influida por actividades, por presencias. Eso era muy atractivo, pero siento que la pandemia modificó. Bueno, por un lado, el proyecto es viejo, el proyecto está desde los 90, ¿no? O sea, el andador turístico existe desde los 90 y existe, que eso me gusta mucho, por eso no se aceleró, por eso no somos San Miguel de Allende. Yo insistiría mucho en esa, digamos, singularidad de Oaxaca, ¿no? Vimos Guanajuato, vimos San Miguel de Allende, vimos Valle de Bravo, podemos usar muchos ejemplos de transformaciones brutales y donde no hubo ningún tipo de resistencia, al revés, se fue digamos, el universo local en banda como prestadores de servicio vendiendo los terrenos, pero Oaxaca tiene particularidades políticas entre sus 571 municipios, entre la presencia de grupos organizados muy potentes, entre una práctica que es ya un uso y costumbre de toma de los espacios públicos que incluyen la calle, que lo hemos visto además estos días, o las zonas más valiosas en este proceso, como sería el Zócalo o el andador turístico, están todo el tiempo en disputa. Y yo diría que eventos como el del 2006 o eventos posteriores que no vamos a citar aquí, que son conocidos, espero, por el público, han detenido, digamos, ese crecimiento que está ya anunciado hace mucho tiempo, que está, de hecho, en el sexenio de Gavino, que yo tuve pequeños encuentros con quien era Zorrilla, secretario de Turismo, que además en ese momento se come en cultura, por ese proyecto que no se cuajó de la Cineteca, estuve sentado en mesas con él, donde claramente el proyecto estaba ahí ya anhelado, ¿no? Y se pensaba en recibir además volúmenes muy grandes de gente, por eso el centro de convenciones, hablaban justamente del enorme valor que tenía Oaxaca, comparado con otros lugares como Cancún, y justo lo que no teníamos aquí era una infraestructura para recibir un grupo enorme de 70,000 dentistas o 70,000, lo que sea, que pudieran moverse en la ciudad y derramar dinero. El proyecto está ahí, digamos, hace mucho tiempo, pero Oaxaca, con sus condiciones, lo detiene. Yo diría que la pandemia, también lo platicamos previamente alguna vez en una mesa aquí, como guardó a mucha gente, permitió que quien tuviera dinero especulara y que de manera silenciosa tomara decisiones. Y entonces cuando la gente vuelve, el mundo cambió, y ahora sí me parece que estamos en un periodo que yo no sé si es reversible, donde la gente, porque no solo cambió México, cambió el mundo, ¿no? Aquí tenemos un nuevo tipo de turismo que no es el turismo que venía a las ruinas o que estaba interesado en aprender a decir gracias en misa y que subía, digamos, a ciertos rituales. Ahora es un público que se viene a quedar tiempos muy largos, ¿no? Estábamos platicando hace rato de espacios como el del Tinder o estas aplicaciones de ligue, la cantidad de gente que está viviendo en Oaxaca silenciosamente, no en un hotel, sino en estas formas nuevas de renta que podrían ser
digamos las del Airbnb o formas directas de trato con los caseros, ha cambiado radicalmente el juego. Y también la llegada de empresarios nuevos, ¿no? Empresarios jóvenes nuevos, ¿no? Aquí podríamos usar una serie de ejemplos que no son necesarios, pero que sucedieron en esto. ¡Nombres! Bueno, en el caso Buleng, de hecho yo le llamaba la bulenquización de Oaxaca en vez de la gentrificación de Oaxaca. Ajá. Pero son gente que ha hecho el trabajo con bastante honestidad. No quiero hablar de ellos en lo particular, pero como ellos llegaron a ¿Y otros cómo ven esos empresarios de Oaxaca? Como un lugar para, ahora sí, para elevar los precios y que vengan solo los gringos y que vengan solo los gabachos los que puedan pagar y los demás nos vamos a la verga? ¿Cómo ves? Yo creo que sí, yo creo que les interesamos muy poco, que no sea como, digamos, yo que me muevo en el mundo de la cultura, pues para tocarles, ¿no? Para jugar posiciones secundarias, no tenemos tampoco dinero para hacer capital. Ofrecemos esta forma simbólica como la comunidad, que no es una comunidad, pero de hacedores multigeneracionales oaxaqueños, pues somos coquetos, les resultamos coquetos como parte de la fauna local, pero fuera de eso, lo ves en los músicos, por ejemplo, ¿no? Han recuperado ahora sus espacios para hacer música y cobrar. Durante 2 años estuvieron en la ruina. Bueno, para esas pequeñas entidades, grupos, obviamente es un momento mucho más interesante lo que está pasando ahora, pero sí, el agua, la pregunta tendría que ser como nosotros que estamos aquí, ¿cómo podemos no resistirnos, pero jugar una posición activa que nos permita seguir ejerciendo nuestra ciudad y que no perdamos los espacios, o si el término quizá no es perderlos, que podamos reinventar espacios donde ejercer la vida, ¿no? Es que por un lado, evidentemente hay un proyecto para acelerar la industria turística en Oaxaca y ampliar el número de servicios, ¿no? Está el centro de convenciones que en un inicio intentó colocarse a un lado del hotel del secretario de Turismo, pero que gracias a la resistencia precisamente de Francisco Toledo no se logró, ¿no? Eso motivó, por ejemplo, que Gabino financiara una campaña contra Francisco Toledo en la radio, recordando el tema, ¿no? Y muy costosa, ¿no? Que al final de cuentas tampoco le resultó porque el centro de convenciones se tuvo que construir precisamente porque otro pintor soltó una foto, Sergio Hernández, en su sala, o sea, seguramente estuvo ahí sentado, donde en el fondo se ve un cuadro inmenso suyo, que se tabulan en millones de pesos, y una casa que no estaba declarada en que está ahí en el Contratiempo. Entonces eso generó una modificación del balance del discurso muy cañón y tuvo que recular, pero fue jugando a la vencida más dura. No solo eso, está el proyecto turístico, porque además la apuesta del gobierno no es solo ese turismo que le llaman, está el turismo natural, ¿no? Para ir a recorrer los bosques, etc. Está el turismo de playa, el turismo para que la gente venga a conocer la cultura, la tradición, etc. O sea, ya está fragmentado, ¿no? El mercado al que quiere llegar o al que se pretende que llegue, ¿no? Si ahora hay proyectos para generar el turismo de bodas, de convenciones. Que la pandemia detuvo. Que ya los creó, o sea, que ya existen. Sí, ya existe un turismo de bodas pero en Oaxaca. realidad está tratando de crear la infraestructura. También en se enmarca el centro gastronómico el que están invirtiendo en El centro que está ahí en Atzompa, ¿no? El estacionamiento ahí en el centro que se convirtió en un salón de bodas frente a la escuela Benito Juárez. Sofía quería la escuela Benito Juárez como un espacio de boda. Los maestros son los que dijeron ni madres. Pero me refiero a que la infraestructura, las inversiones, muchas de ellas con recursos públicos, por la gran mayoría con recursos públicos, van orientadas a atraer el turismo. Y pueden ser dos vertientes. El problema es, aquí hay un problema. El problema es que es para detonar una industria turística que es la más fuerte, en particular para la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y otras zonas como Huatulco y Puerto Escondido. Es como que el principal motor económico. Con la carretera como una obra aparentemente Que aparte lleva... en la puerta. Pero van en ese sentido, es decir, aprovechar el potencial económico de Oaxaca, que es la industria turística, ¿no? Porque aunque no es lo más fuerte, porque lo más fuerte, lo que genera más ingresos es la industria petrolera y el reciente corredor interoceánico. Eso es lo que presume Murat, por ejemplo, pero que en realidad es lo que ha hecho que tenga un crecimiento del 4.6% económico del Estado, ¿no? Pero son proyectos, digamos, transnacionales. El proyecto más fuerte y donde, digamos, que podría haber medianamente un poquito mayor de distribución de esa derrama económica es el turismo. Permite incluso sectores informales meterse, ¿no? ¿Cuál es el problema en este proyecto? El problema es que en este proyecto es que la clase política
y gente empresarial de Oaxaca también, los Carpelú, etcétera, que han estado ocupando los espacios muy bien, se han adueñado gran parte del centro histórico, ¿no? Es decir, a través de la compra de propiedades, también ubicaciones estratégicas, hoteles, etcétera, donde se aprovechan de esa información para generar negocios a ciertos grupos empresariales muy particulares, pues. Y queda fuera la población de Oaxaca. No sé si han visto, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas. Yo tuve la oportunidad una vez de ir, y en sus calles empedradas y bonitas está repleto de restaurantes y de tiendas donde los propietarios de esos restaurantes son argentinos, son alemanes, Bacalar, hay muchos ejemplos parecidos, ¿no? Y entonces tú ves, y a quienes estás vendiendo en la calle, en condiciones marginadas, ¿no? O incluso hasta alejadas del centro, pues a las comunidades indígenas de Chiapas, ¿no? Entonces son proyectos turísticos que sí generan derrama económica, que sí pueden, que sí generan empleo, que sí permiten, por lo menos por cierto temporal, distribuir riqueza, pero en realidad la concentración del capital otra vez en pocas manos, ¿no? Desplazando a las comunidades, ¿no? Incluso arrebatando los espacios naturales, por ejemplo. Un claro ejemplo, yo platicaba con algunas personas donde antes decían de oaxaqueños que antes podían visitar la Guelaguetza, por ejemplo, subir al cerro y presenciar. Y ahora no, ahora ya se redujo, creo que a 100 espacios, ¿no? La venta, los espacios libres para la gente, ya todo lo demás es Ticketmaster, ¿no? Es puro negocio, ¿no? Entonces el turismo si es la actividad industrial, la actividad económica más importante de la ciudad de Oaxaca, sí genera empleos, y si hay un proyecto de gobierno, pero otra vez donde no se piensa en la población en sí, los habitantes, sino generar cierta concentración de riqueza en ciertos grupos, ¿no? Que además sí hay mucha inversión de otros estados del país, otros empresarios, pero en realidad lo fuerte se sigue concentrando en los grandes caciques empresariales de Oaxaca, ¿no? Y pintores, del que se habla muy poquito, ¿no? Pero el arte en Oaxaca ha sido un espacio también de especulación, y hay una gran cantidad de inmuebles recientemente que son presentados como galería, presentados como taller, que son parte, digamos, de este trenzado muy sofisticado de compra, de trueque de inmuebles en zonas específicas estratégicas de la ciudad. Algo muy interesante lo que dicen tanto Bruno como Juan Carlos, y creo que si hay una línea en común en la que todos en esta mesa hemos coincidido, es que hay un problema de distribución de la riqueza en el país, ¿no? Es decir, y el sector turístico es un ejemplo, pero es algo que se da, porque yo no sé si ustedes sabían que Oaxaca es o fue el año pasado, el año antepasado, el primer productor de limón a nivel nacional, y es como el tercero de piña, y es decir, mucha gente dice Oaxaca, pero solo el turismo, solo algunas cosas, pero no, hay un chorro de riqueza natural que se está explotando, incluso, o sea, para ser el primer productor de limón. Pero uno dice, bueno, si somos el primer productor de limón, ¿por qué no hay más pequeños campesinos, pequeños productores con ciertos recursos? Pues porque todo está igual, todo está acaparado, hay cacicazgos, las grandes haciendas que solo benefician a unos cuantos y que contratan de peones y de campesinos para que todo ese producto se quede nada más en unas cuantas manos. Creo que lo mismo pasa en todos los lados. Algo que yo quisiera rescatar es, está el problema, creo que visibilizarlo es importante, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero también tendríamos que pasar a ver qué soluciones se podrían ofrecer, que es un problema súper complicado. Y yo pienso en dos vertientes, pues, ¿no? Una vertiente que casi siempre la descarto, que es contar con el apoyo del gobierno para tratar de evitar que haya una gentrificación, que haya mayor concentración de capital, que haya ciertas cosas. Con la ayuda del gobierno se podrían hacer muchas políticas públicas, ¿no? Como crear impuestos. A la gente le asustan los impuestos, pero yo creo que impuestos a los acaparadores del dinero, a los ricos, yo creo que eso no vendría mal para darle un poco de igualdad y de justicia a la explotación del recurso natural que es Oaxaca. Por un lado, por otro lado hay otro tipo de políticas públicas que se pudieran empezar a emplear, como
que ya no haya un acaparamiento es decir, que la gente en comunidad no necesite el gran capital para empezar a ser parte beneficiaria directa de ese turismo, es decir, que ya uno como un ciudadano normal no piense, bueno, pues es que me tengo que ir a meter a trabajar a un hotel para poder que me toque algo sí, algunas cosas así, sino que hubiera la posibilidad y la visión desde que del gobierno se pudieran organizar ciertas cooperativas enfocadas al turismo y enfocadas a esa explotación, pero de una manera organizada. De alguna forma la gente lo hace, pues no, o sea, ni siquiera sabe bien cómo lo hace, pero lo hace. Pero si fuéramos un poco más organizados y instituir estas cooperativas desde el punto de vista social como una competencia clara a los grandes acaparadores de capital, creo que es otra opción, ¿no? O sea, quien quiera buscar el gran hotel de lujo, pues eso sí, una cooperativa nunca lo va a lograr, pero el que quiera vivir la experiencia oaxaqueña incluso desde otra forma de vista, pues sí podrían empezarse a organizar con el apoyo del gobierno ciertas cooperativas que desmonopolicen esta cuestión, porque digamos estos carritos turísticos, todo está dirigido a los grandes acaparadores del turismo, pues no, es decir, se puede diversificar y se puede ampliar, ¿no? O sea, los tours, los turibús y estas empresas que van a dar tours, valga la redundancia, afuera de la ciudad, a los lugares cercanos, ya están contratados para ir a determinado restaurante, para ir a determinada fábrica de textiles, para ir a determinada fábrica de mezcal, para determinados lugares. Yo creo que todo eso se tendría que democratizar un poco y el gobierno tendría que poner unas reglas para que estos que son tendencias monopólicas se dejaran de utilizar y realmente hubiera esa derrama económica que tanto presume el capitalismo, de la cual yo tengo mis dudas, pero bueno, podríamos darle el beneficio de la duda y que se democratice a través de construcción de cooperativas, elevar impuestos a quienes tienen más bien ganancias, leyes laborales más estrictas, o que las tenemos, pero un sistema de vigilancia y fiscalización de la ley laboral para que realmente se revise si los prestadores de servicios turísticos de a pie, pues los que hacemos esto, los que servimos las tazas de café, los que realmente mínimamente tengamos la seguridad social, lo que la ley laboral nos ofrece, que eso no es pedir más, ¿no? Pero ni siquiera eso se está dando. Por el lado del gobierno yo vería ese tipo de soluciones que con una voluntad política se pudiera hacer. ¿Cuál es el problema? Que no existe esa voluntad política. Y desde la ciudadanía creo que también podemos ofrecer ciertas resistencias, pero eso significa cierta dignidad frente al dinero. Y yo no sé si estamos en las condiciones de tenerlas, pues, ¿no? Es decir, si nosotros como sociedad empezamos a renunciar o a sacrificar a ciertos beneficios económicos que le llegan solamente a un grupo y nos solidarizamos y hacemos las propias cooperativas sin ayuda del gobierno, pero una vez tuvimos acá en la Liga Revueltas a un grupo de artesanos. Y les decíamos, bueno, ¿por qué no actuar en colectivo? ¿Por qué no organizarse entre ustedes y empezar de alguna forma, a no competir tanto y sí empezar a homogenizar las ganancias y a tener más recursos? Y es que entre ellos hay diferencias, pues, ¿no? O sea, entre ellos, pues ya de repente empieza hace lo mismo que yo y gana más, o me está copiando o sea, hay esa parte del individualismo que todo ser humano tiene y que es parte de nuestra personalidad, que tendríamos que empezar a enfocarlos hacia el beneficio común, ¿no? Es decir, a pensar, bueno, es que me puede ir bien a mí esta temporada, ¿no? Pero la cosa es que de alguna forma pudiéramos establecer condiciones de competencia frente al capital más estables, y eso significa, la única forma de hacerlo frente al capital es la solidaridad. Es decir, nosotros no tenemos el dinero para invertir, pero sí tenemos la base humana, la base laboral, es decir, nosotros somos los que hacemos todas las cosas, y si de alguna manera desde esa masa que nosotros somos empezamos a oponer resistencia frente al patrón, frente al mismo turista y frente a la misma comunidad, creo que podemos... ¿Cómo es esa resistencia frente al turista? Pues el turista es el que trae el dinero, entonces ¿cómo te resistes ante el turista? Con cosas tan simples, pues, ¿no? O sea, que el turista quiere hacer algo que no está permitido, que no está debido, pero él sabe que si les das 500 pesos más o 1000 pesos más a alguien que no los ganan en una semana, pues lo va a hacer, pues, ¿no? Empezar esa dignidad y esa resistencia. Pues el otro día estaba oyendo
viendo un post en Facebook de Albarradas y Yerbelago estaban cerrados por la comunidad. Y de repente alguien que está metido en el tema del mezcal se encontró aquí a una pareja de Jalisco que presumía que había entrado y que había estado a Yerbelagua solo para ellos. ¿Cómo te entiendes eso? Pues simplemente que repartieron dinero y que pudieron entrar a donde ellos quisieron entrar. Entonces, a ese tipo de resistencias, a tener un poco de dignidad frente al dinero, que está muy cabrón porque pues también, y con esta crisis económica nos estamos muriendo de hambre, casi, pues, ¿no? Pero tendríamos, si todos empezáramos a tomar la misma actitud frente a estas cuestiones de privilegio para unos cuantos que están en el momento y en la oportunidad de tener algo espontáneo, pues yo creo que sí podría ser una resistencia que prohíba ciertas malas prácticas y que sí le le regrese a la gente la posibilidad de poner sus propias reglas, tanto para el respeto cultural como para la distribución de las ganancias. O sea, son pequeños ejemplos que se pueden ir dando y que sí dan resistencia. Y pongo este ejemplo, pero habría que pensar en más ejemplos, pero si empezáramos a difundir esta conciencia respecto de... Ahora sí que se van a asustar, me voy a ver muy marxista, pero hacia la identidad de clase y hacia quiénes somos nosotros, pues, ¿no? O sea, está el patrón y está el dueño de los medios de producción y estamos el resto de la masa que estamos aquí, y muchas veces por un día de gloria y que vamos a ganar una lana nos volvemos a defender los intereses del patrón como si fuera nuestro hotel o nuestro restaurante, cuando creo que tendríamos que pensar más hacia lo que está sucediendo con nosotros y con nuestras familias en general, pues no, a ese tipo de resistencias y ese tipo de cosas me refiero. Muy bien, pues a ver, el turismo, pues sí, bueno, sobre este tema, pues a mí lo que realmente me fastidia un poco es esta imagen de la flor de cempasúchil por todo el centro de Oaxaca. Las turistas, bueno, de todas las edades, con diademas de cempasúchil en muertos, bueno, que es algo que se da, pues, ¿no? Que no solo tal vez un poco me amargura, pero también es una imagen ya, eso, gentrificada de una realidad, o sea, ya es una imagen exotizada, ¿no? Y esa exotización, pues siempre, yo creo que es algo que ustedes han comentado, pues le va a convenir y le va a venir bien, pues a los dueños de esa exotización. Entonces creo que, exacto, frente a un panorama económico nacional, ya no se diga mundial, bueno, mundial ya no se diga nacional, en el que la crisis está pues pegando fuerte, ¿no? En el que las economías pues se están cayendo, en el que la promesa es que esas economías se van a poner aún peor el año que viene con todas estas cuestiones internacionales, que la crisis de los contenedores, la crisis de energía, la crisis de la crisis sobre la crisis, y lo único que vemos entre esta crisis sobre la crisis es a políticos vendiendo al Estado como un destino turístico soñado, como una marca. La marca Oaxaca, creo que esa fue una frase de Murat, ¿no? Oaxaca ya es una marca, Alejandro Murat, el gobernador. Y vuelvo a lo que dije al principio, pues sí, es una marca, pero es una marca que quién le va a ordeñar. ¿Quién va a ordeñar esta marca? ¿Quién, no? Como lo decía Renato Galicia, el periodista Renato Galicia cuando vino acá y habló sobre esto del centro gastronómico, ¿no? Cómo fue que invitaron a las cocineras tradicionales, las trajeron de sus pueblos, les sacaron las recetas y ahora van a hacer un centro gastronómico con eso y van a cobrar todo el varo del mundo con eso, ¿no? Con comidas, no sé, hechas en presencia del turista y hechas, ¿no? Dentro de la tierra y sacar, o sea, un asunto ahí mercadológico de darle al turista, exacto, esto, las rutas del turismo, las rutas de la contemplación, las rutas del exotismo, las rutas de ese exotismo llevado a una pauperización de la gente que no está dentro de los límites y dentro de lo que le gusta y dentro de lo
que cuadra como oaxaqueño y como marca de Oaxaca a ese exotismo. Es decir, Murat no dijo que Oaxaca era una marca en torno a los bloqueos que, bueno, que aquí sigue habiendo dos a unos pasos, ¿no? Por gente pues que fue desplazada y que fue corrida de sus trabajos, como los médicos. Murat no dice que Oaxaca es una marca en el sentido pues de la pobreza económica. Oaxaca no dice que es una marca en el sentido de las matanzas como la que hubo la semana pasada en un pueblo me parece que la Mixteca, donde, bueno, asesinaron ya no sabes siquiera cuánta gente fue quemada en sus casas. Pero eso no es una marca para el gobierno. Lo que es una marca para el gobierno es las flores en cempasúchil, en las puertas y en las paredes y en las pinches, ¿no? En los cayendo como ramas desde los restaurantes exoticones y gourmets. Eso yo creo que es como el problema, pues, ¿no? Más allá de si hoy la gente está contenta porque hay turismo en Oaxaca, pues sí, claro que hay, ¿no? Oaxaca siempre ha dependido del turismo, pero por lo menos antes había un resabio de movilización y de gente que decía, bueno, no, esto y lo otro, no sé, la sección 22, en fin. Y ahora ya no lo hay. Ahora lo que hay es esto, todos estamos subidos en el carro del progreso, que es el turismo, en el carro del progreso, no sé qué son las pinches, que es otro tema, el pinche tren transísmico, pero en un momento en que todos los pinches suelos alrededor se están cayendo. Todos nos subimos al carro en el que nos va a ir muy bien y el que solamente vamos a ocupar pues eso. Pero fíjate, eso es un buen ejemplo de la resistencia ciudadana, pues, ¿no? O sea, sí, el gobierno tiene toda la culpa del mundo, yo no lo quiero excluir, pero por ejemplo, también el comerciante compra eso, pues, ¿no? Entonces ya todos están adornados con sus calaveritas y con sus flores de cempasúchil. O sea, el Murat no fue a poner a todos los restaurantes y a todas las cafeterías eso. Nosotros somos los que lo estamos haciendo y estamos contratando para hacer eso y estamos vendiendo nuestras tradiciones. A mí eso me pero parece sí se está vendiendo una imagen, pero en estos momentos estamos vendiendo una escenografía muy clara. Pero quién Sí, es el pero que cómplice? es mexicana, ¿no? Yo diría que no solamente es oaxaqueña. Sí, mexicana. Yo diría que responde, bueno, no sé si vieron ayer el desfile, antier el desfile en la Ciudad de México, daría para otra plática, ¿no? Y eso es algo además, un constructo, pues se está como reescribiendo esa historia como en los 40, ¿no? Y una especie, daría para otra discusión, pero de proyecto absoluto de resignificar. Exotización, tú estás diciendo que la identidad la estamos exotizando para no nosotros, es parte de un proceso, pero yo diría que la pandemia justamente en este colapso generó una enorme hambre, no solamente de los vendedores para que su producto circule, también de la gente en busca de experiencias. Entonces, experiencias que funcionan como una cápsula. Yo solamente haría una distinción porque hablamos de Oaxaca, yo siempre lo describo como una república y hay una clara distancia entre Oaxaca ciudad y sus procesos y el estado de Oaxaca, donde hay muchísimos antecedentes de proyectos comunitarios turísticos en la Sierra Norte. Tenemos Constanzo, en la Mixteca, en la costa, es decir, y proyectos colectivos agrupados alrededor de artesanos en muchísimas prácticas mezcaleros. Es decir, eso es parte de lo oaxaqueño y justamente ha permitido que seamos Oaxaca y no San Miguel de Allende, y que tengamos 30 años en esta discusión y que no haya logrado cuajar, porque esto está ya proyectado hace muchos años. Yo insistiría mucho en esto que sucedió en este año y medio, ¿no? Como un momento muy singular que aceleró y también desmaterializó o fragilizó esos espacios, digamos, de resistencia, porque realmente los puso a todos contra la pared. Entonces, hay una enorme necesidad de vender nuestros productos, no importa si los llenamos de cempasúchil. Para la gente, como estabas platicando, hay amigos que se dedican a dar clases de arte que hicieron sus puestitos para caritas y hicieron su glorioso año. Y me parece a mí interesantísimo esos procesos, porque de otra manera, antes dábamos talleres en el Yago, dábamos talleres en el Casa, dábamos talleres para los Japa. Ahora se nos acabó la chamba. O sea, la gente que trabajaba, digamos, para una cierta ecología turística, cultural, pues se nos fue a la chingada. Yo hice los spots de Oaxaca sin la Feria del Libro. Ya no nos contrata nadie para hacer nada. Entonces, obviamente, estos momentos para mucha gente son los espacios donde puede suceder, pero hablo específicamente del entorno oaxaqueño. Y si piensas en Teotitlán del Valle, oaxaqueño ciudad, pues serían fenómenos muy distintos, donde hubo también enormes flujos de dinero, y si vas a Jaliesa son otros procesos, y si vas a Ocotlán con los productores de mezcal son otros procesos, donde también hubo competencia y también hubo mercados muy grandes que llegaron y tocaron. Pero lo que pasa en la ciudad de Oaxaca yo creo que es una singularidad única, diría que en el mundo, no solo en México. Es que bueno, o sea, ¿qué se discute para empezar? Porque se discute si el turismo es bueno o no es bueno, si es bueno que la gente venga o no a
ciudad, ¿no? O sea, en mi opinión, que venga en este momento la turista y quitar la ciudad es bueno para la economía, al menos de la ciudad es bueno para la economía. Se habla de una derrama de 189 millones de pesos solo por esa temporada, ¿no? ¿Solo por esos días? ¿189 millones de pesos? La pregunta es para quién va esa derrama, ¿no? O sea, entre quiénes se distribuye esa derrama. Y la otra es, bueno, es bueno porque reactiva una economía, mueve otros sectores, no solo el hotelero, ¿no? Permite a las gentes de las comunidades traer sus flores y venderlas, ¿no? El pan, etcétera, otros, que es una buena temporada para generar ingresos que no se dan. Que no se había dado un periodo. Y aparte que no se había dado durante toda la pandemia, ¿no? Que te ahoga. Ahora ahora la intervención del Estado, o sea, cómo interviene el Estado en esta industria. Y yo también coincido en que no es lo mismo la ciudad de Oaxaca que se vive en otros procesos, ¿no? Donde ha habido también casos exitosos de proyectos turísticos, pero emanados desde la comunidad, donde la comunidad protege, donde no permite otra inversión más que la propia comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que marcar distinciones. Ahora, a lo que se ofrece en la ciudad de Oaxaca, como vista para el turista, como producto que se vende, pues obviamente que no es igual, no es lo mismo a lo que estrictamente desearíamos que fuera, ¿no? Culturalmente, ¿no? Es decir, elementos hollywoodenses, por ejemplo, que se pusieron de moda, ¿no? Y eso no solo ocurre en Oaxaca, también está ocurriendo en la Ciudad de México, en otros estados donde elementos, productos incluso tomados del cine se están ahora reflejando, ¿no? El mismo desfile de la Ciudad de México, ¿no? Se popularizó, no sé si existía antes, pero todo dice que fue a partir de la película, no, a partir de la película de James Bond, ¿no? Y descubrieron que es un buen atractivo turístico que se puede vender. Es decir, yo lo que creo es que se diferenciar el producto que se vende, cierto producto que se vende al turista, ¿no? Y lo que es que pasan camiones. Es una calle muy y lo que pasa o sea, lo culturalmente genuino de la ciudad de Oaxaca, o lo culturalmente genuino del estado, pues, ¿no? Es ahí donde se podría sentar un poco la discusión, ¿no? Sí genera económica, sí hay una mayor concentración de esa derrama en pocas manos, sí hay procesos de gentrificación, es decir, el centro enfocado solo a unas ciertas personas, desplazando a los habitantes originales por una cuestión de negocio, sí es cierto, pero es un proceso a lo largo de los años que va enfocado al desarrollo de una industria en específico, y vivimos en una industria que necesita generar ciertos productos específicos para poderlos vender, y es algo que cómo detenerlo, pues no creo que haya una intención de detenerlo, sino quizás cuál sería la intervención del Estado para que en esos momentos de derrama económica haya una extensión hacia la mayoría de la población y no se concentre solo en unas solas manos. ¿Y cuál es una de las formas de las intervenciones del Estado? Unas es la mejora de los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Y brevísimo, solo esta distinción de ciudad-estado, justamente el municipio de Oaxaca, ahora que estamos recibiendo una nueva autoridad, podría tener mucho más sensibilidad. Sería de hecho una política muy interesante. Yo que trabajo, digamos, en temas concretos con todas las comillas, lo cultural, por ejemplo, que tuviera sensibilidad con espacios como estos, con espacios chiquitos, ¿no? Que no se mueven en el territorio turístico, que hubiera una política de contratación y de salarios mínimos para los músicos o las personas que prestan ciertos servicios en el entorno turístico. Que hubiera una especie de cobijo en la ciudad. El municipio podría jugarse cartas bien interesantes. Ahora están pasando cosas de las que ya no voy a mezclar temas, pero frente al colapso institucional tanto de los centros HARP como los centros Toledo, que han bajado muchísimo su actividad, y el MACO completamente colapsado, no hemos visto una disminución de actividad artística, más bien hemos visto una apertura de espacios nuevos, algunos gentrificados y otros que provienen de iniciativas como estas civiles. Me parecería que el municipio podría tener, por ejemplo, y eso tendríamos quizá que demandarlo, ¿no? Sería muy complejo pensar que telepáticamente nos comuniquemos con ellos o tener y tuviera de pronto un hachazo y una iniciativa.
habría que encontrar el canal, que yo no sé cuál es, eso ya lo hemos platicado, espacios civiles que se protejan, que puedan ser, en términos de licencias, por ejemplo, la licencia de alcohol es carísima, ¿no? Si no quieres abrir un bar, si quieres abrir un espacio de divulgación donde podrías vender ciertas cervezas en los momentos donde tiene... A veces hasta para vender ropa, ni siquiera para vender cerveza, por ejemplo, para abrir una tienda de ropa, de textiles de Oaxaca, se requieren al menos 5 permisos, ¿no? Si este lugar fue utilizado como restaurante y ahora lo quieres usar como ropa, tienes que pagar un permiso también de cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces los procesos son muy gravosos para personas que no tienen el capital. Y por ejemplo, por un tiempo los centros Toledo y los centros Luz se volvieron como donde son los momentos donde podría la cultura desarrollarse. Fueron esfuerzos muy importantes en estos Toledo, pero en un momento determinado somos hijos de ellos. Aquí, pero de alguna forma. Pero también la sociedad también, los mismos grupos culturales también se buscaban independizar y generar sus propias iniciativas, sus propios reductos para reunirse, para vender, para mostrarse, que no fueran estos espacios. Por eso empezaron a brotar muchos talleres de gráfica, por ejemplo. Es un fenómeno interesantísimo. ¿No? E independientes o de los foros nuevos. Hay muchos, uno que se llama El Circo, que está aquí en la web. ¿Quién está pagando eso? A mí me sorprende mucho, ¿no? La Gozona. La Gozona, ya estás dando nombres. No, son espacios hermanos. Quiero decir, me parece afortunado, arriesgado también, me genera preguntas, la apertura de estos espacios en medio de estos momentos. Y de hecho, pues hay una enorme cantidad ahora de conciertos y de exposiciones que han sido gestionadas por otros núcleos, ¿no? La locomotora que está haciendo es un esfuerzo completamente en Santa Lucía del Camino, de gente dedicada al teatro, ¿no? Es decir, que le ha batallado, se ha esforzado, que son iniciativas, pero no encuentran ese amparo, no encuentran ese amparo que tú mencionas del Estado. No, y tú pones ese ejemplo que me gusta muchísimo, porque precisamente esa frontera Santa Lucía del Camino con el municipio de Oaxaca les facilita muchísimo frente a otros centros culturales que están en el centro histórico y que tienen que negociar esas muchas licencias. Santa Lucía es mucho más amable y también los vecinos mucho más receptivos, ¿no? a esta entidad que genera actividades que a veces ocupa la calle, nadie se saca de onda, al revés, ¿no? Sí, hay ejemplos que podríamos usar para... Y pues la ciudad de Oaxaca es el centro, no solo es la capital del estado, sino también se ha concebido como el centro cultural del estado, ¿no? Por Monte Albán, por ciertos destinos turísticos, por sus centros históricos, que es patrimonio de la humanidad. Y es común que el turismo se concentre aquí y desplace hacia los estados que habitaban en esta zona, ¿no? El asunto no es estar en contra del turismo, sino como por un lado, conservar lo que tanto se queja, ¿no? Lo genuino de Oaxaca, ¿no? Que al llegar a la ciudad pues se transforma en un producto que se pueda ofertar al turismo, ¿no? Desde la misma alimentación, ¿no? Desde un mole menos picante, por ejemplo, ¿no? Que se ha dado al gusto del paladar, este auge de los chefs que mezclan comida oaxaqueña con otros maridajes. Exacto, con otros tipos de gastronomía. Entonces, generando productos específicos para cierto tipo de personas. Es decir, y es un proceso, tampoco es que esté mal, ¿no? Sí, el tema es no vamos a ir a comer ese mole, ¿no? Y hoy voy a ir a Teotitlán y el mole que me van a dar es el mole, ahí nadie simuló nada, ¿no? La casa es nada más como aprender a moverse. Y a mí no me parece mal la fachada, yo a veces la hemos usado aquí todos, ¿no? Para ciertos turistas que vienen buscando sitio que trabajo, por ejemplo, en temas de producción, pues me ha tocado 1000 veces facilitar el ingreso a ciertos espacios, a camarógrafos que quieren una plantación de magueyes o de entrar a ciertas zonas. Eso no me parece del todo mal, es cierto, es más bien cómo lo manejamos, porque además pelearse con el turismo es un poco suicida, no hay cómo entender nosotros. Sí, yo digo, es que entender qué es lo que se procesa, porque sí, el cooperativismo sí, pero habría que ver hasta qué punto cierto funciona y en qué lugares funciona, ¿no? No siempre funciona y hay cantidad de fracasos de cooperativas, ¿no? Creo que donde mejor ha funcionado cierto cooperativismo, pero ni siquiera se puede llamar así, es los esfuerzos comunitarios, por ejemplo, están de Juárez, ¿no? Pero allí no es una visión cooperativista, sino es una visión comunitaria que
que surge a partir de prácticas de la misma comunidad. Sí, no un discurso. No un discurso ni de ver cómo nos repartimos las ganancias, sino una actividad comunitaria. Pero que ahí sí fue posible, porque vive la comunidad cuida el bosque, la comunidad. Y que incluso tomaron decisiones. Ahora tú no puedes entrar a Capulalpan, ni siquiera en este momento. Ni siquiera en este momento, sí. Estos espacios que apostaron a Matlán, los mancomunados, te dejan quedarte en la cabaña y moverte en un pequeño entorno. Ahí están las zonas de caminata, pero tú no puedes entrar al pueblo, ¿no? O sea, han preservado ellos su posición de aislamiento, ¿sí? Como un asunto de salud pública, más que de dinero. Porque están protegiendo su industria, pues no están permitiendo que nadie se apropie y es también turismo. Este 6 veces bueno, no es malo, cuando ha sido muy benéfico para una comunidad durante muchos años. En Oaxaca es mucho más complejo porque convergen mucho más grupos sociales, convergen mucho más grupos de interés, ¿no? Hay otro tipo de interés del Estado sobre el turismo, sobre el ingreso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la intervención del Estado, el Estado cobra un impuesto sobre hospedaje, ¿no? ¿Qué pasa con ese recurso? ¿No? ¿En qué se invierte? Y Airbnb está fuera de control. Hay cantidad de lugares donde la gente se está quedando que no dicen hotel afuera y que tampoco están pagando impuestos. Que tampoco están pagando impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Muy bien, pues ya llevamos casi 1 hora, y se supone que íbamos a tratar otros temas, pero pues ya no nos dio tiempo. Y además, yo también, bueno, lo que pasa es que el esfuerzo de esta onda, pues es también ir encontrando una dinámica, ¿no? Tal vez no tuvimos ahorita una dinámica de noticiero, de tener 40 temas, o 5 temas, y irlos tratando así como rápidamente. Pero pues también creo que también hemos llegado a análisis o a planteamientos que en general la gente no se plantea hoy, ¿no? O sea, ¿por qué, para qué y a dónde nos va a llevar? O sea, está muy chido el turismo, sí, ¿no? No se trata de ser un troll, ¿no? Pero los primeros trolls aquí pues son los políticos, ¿no? O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Y en ese sentido, pues también, ¿a quién está beneficiando todo esto? Básicamente tenemos que preguntarnos a quién está beneficiando todo esto, a quién está beneficiando, o hacia dónde nos va a llevar este asunto pues de Oaxaca, marca mundial, ¿no? ¿Marca mundial de qué? ¿No? Sabemos lo que pasa en los grandes centros turísticos, no sé, Cancún y su posición de tierra de la pederastía, pues, ¿no? Entonces, sí también tenemos que ver cómo le entramos a este discurso, cómo lo conceptualizamos, porque si nos quedamos con la primera cuestión que puede darnos, que es que bueno, que regresó el turismo a Oaxaca y que el andador turístico está lleno y que no sé qué, que no sé cuánto, pues sí está chido, pero pues después ¿qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con qué sentido? ¿En medio de qué situación? ¿En medio de qué nivel de violencia que también está desatando por el asunto de la asociación para gobernador o gobernadora, ¿no? Entonces sí hay como varias vertientes ahí que tienen que ver no solo con el momento, ¿no? Con esta cuestión de recuperarnos, que va a estar cabrón recuperarse, porque en general la economía pues se ha coartado por todos lados, ¿no? Y el ejemplo que siempre pongo, el hombre más rico del mundo de Amazon se fue al espacio. O sea, en ese sentido, en esos conectes ya estamos, pues, ¿no? En esos conectes de hasta dónde ya está el dinero y hasta dónde ya estamos nosotros, que nosotros estamos por allá, ¿no? Entonces, pues también replanteémonos qué pedo con esto. Porque imagínense que regresa la Guelaguetza, ¿no? Que va a regresar, que ya tienen que regresar, que no sé qué, entonces así como ya la Guelaguetza, la identidad, ir a bailar, el varo, ¿no? Bailar y nuestra identidad y también el varo. ¿No? Entonces, pues sí está chido, pero eso tampoco nos va a salvar de nada. Eso yo creo que lo que tenemos que tener como también un poco claro. Y bueno, ya, vamos a terminar queríamos meter otro tema, un tema nacional que queremos meter. ¿Cómo ven? Sí, Lalo quiere decir algo. Una posición personal muy particular. Yo sí estoy en contra del turismo de masa, ¿no? Yo creo que es pernicioso en todos los sentidos. En un mundo que no es igualitario, el turismo de masa es pernicioso, ¿no? Entonces,
creo que estoy en contra de eso. Yo no creo. Afirmo que estoy en contra de eso como una posición particular. Pero claro, creo también que vienen muchos gabachos vienen muchos que vienen gabachos también, o sea, ¿qué onda? Sí, pero yo no vendo un producto turístico, ellos vienen a tomar café, pues, no, o sea, tú no ves aquí lleno de bueno, pero me refiero a que y no ves un altar, mucha gente que con ese tipo de y no ves un público- altar que se puso nada más para ver qué turista viene a tomarle fotos, ni estoy deformando la cultura. Pero ese turismo es importante para la gente, pues, o sea, no se puede decir que es un que es como bueno, que es déjenme como- terminar de dar mi punto Ajá, de vista, ajá. ¿no? Ya, o sea, por eso dije que es una cuestión muy personal, ¿no? Para mí el turismo de masa es pernicioso. Ujú. No se tendría que dar, destruye culturas, destruye sociedades, destruye economías, destruye todo. Y creo que la alternativa es buscar en Oaxaca otras formas de economía, ¿no? O sea, cooperativas para hacer cosas distintas al turismo incluso. Esa es mi opinión muy personal, muy particular. Creo que el turismo tarde o temprano el turismo de masa, ¿no? O sea, si hablamos de un turismo más responsable, por llamarlo de alguna forma, pero yo me refiero únicamente a lo que estamos viviendo ahorita, el turismo de masa, ¿no? O sea, a esto que estamos viviendo ahorita, yo no le veo ningún beneficio por ningún lado. Creo que tendríamos que construir otras formas de economía para que no dependamos del turismo. Y como ejemplo pongo lo que va a pasar en la península de Yucatán con el Tren Maya, ¿no? O sea, hay que tomarle una foto a esa península hoy, antes de que pase lo que va a pasar, ¿no? Y ya hablamos de San Cristóbal de las Casas, y hay que tomarle una foto a Oaxaca, a ver cómo está ahorita y cómo estuvo hace 10 años y cómo va a estar dentro de 10 años. Es mi posición personal, entiendo que mucha gente no la comparta, pues, pero yo sí quiero marcar, pues, ¿no? mi posición muy personal respecto de cómo veo la economía mundial en general y esta industria, y pensar en decir, tenemos que acomodarnos al turismo porque es como donde hay dinero, en vez de decir, hay que buscar formas alternativas a generar dinero que no sea el turismo. Hay mucha diferencia y a mí me parece que la solución va por allá. buscar otras formas alternativas. Sí, Pues es la decisión que tiene 30 años, ¿no? Por lo menos desde que yo estoy aquí. O sea, esto está ya pasando, insisto, se aceleró muchísimo en estos 2 años. Y ahora nos enfrentamos no solo a este turismo masivo, que yo creo que es un turismo de temporada. O sea, no es que estaremos todo el tiempo llenos de gringos como ahora van a venir en Guelaguetz, en Muertos, en Semana Santa, podemos encontrar ahí los puntos. Pero el punto es ese, yo también creo. Pero lo que vamos a tener ¿hasta es qué punto se va a exotizar el pedo como para que eso suceda todo el año? No, lo que tenemos... O sea, porque esto es dinero. No, claro, pero lo que vamos a tener todo el año, y eso ya es un hecho como en Antigua Guatemala, por usar algún ejemplo, como Cuenca en Ecuador, como Samaipate en Bolivia, lugares que ubico, pero como Cusco, es espacios donde viene a vivir de manera casi permanente, hay una especie de población flotante extranjera con la que ya estamos permanentemente dialogando, que ya no es turismo, eso es una siguiente dimensión de gente pasando periodos, y ya lo habíamos visto antes de la pandemia con las olas blancas de viejitos que venían a pasar 6 meses, pero esto cambió y lo que tenemos ahora es familias de jóvenes y gente que está viviendo aquí, son muchísimos. Digo, yo voy a una escuela donde la mitad, tengo una hija de 10 años y la mitad de los compañeros de mi hija son niños, y es una escuela experimental generada por nosotros, pero esos ejemplos ya están aquí sucediendo en el cotidiano. y eso toca otro tema, que es la injusticia del sistema monetario, pues, ¿no? O sea, ¿por qué los gringos pueden venir? O sea, yo trabajo lo mismo que un gringo, ¿y por qué el dólar va a comprar 3 o 4 veces más que aquí? Pues, ¿no? O sea, esos ya son privilegios sistémicos, sistemáticos, que nunca nos cuestionamos y nos tendríamos que cuestionar, pues, o sea, si la fuente del ingreso de un ser humano es el trabajo que aporta individual o socialmente, ¿por qué un europeo, por qué un gringo su moneda vale más que la mía si yo trabajo igual o más que él? Y por eso ellos se pueden dar el lujo de venir aquí 6 meses, 3 meses, trabajar 1 año y 2 no, es decir, hacer un chorro de cosas, pero eso es una cuestión que ya es otro punto a lo mejor, pero habría que preguntarse por qué el dólar cuesta más que o sea, sí está todo este discurso del sistema financiero y de las reservas de oro y de aquí quién sabe quién imprime el dinero, pero a nosotros en lo individual tendríamos que preguntarnos por qué si un mesero en México trabaja lo mismo que un mesero en Estados Unidos, el mesero en Estados Unidos va a tener la posibilidad de venir a México
a vivir mucho mejor que yo si quisiera ir a Estados Unidos. Ahí para pensar ni siquiera me van a dejar entrar. Y eso lleva a otro tema, pues, o sea, todo esto también se da porque las condiciones económicas desiguales de los países permiten que alguien se pueda venir a vivir aquí 6 meses, 7 meses, no trabajar el resto, o sea, trabajar 30 años y no trabajar el resto de su vida. Es decir, eso también tendríamos que empezar a cuestionarnos. Y un sueldo de $1,000, Estados Unidos es un sueldo miserable, tú con $1,000 aquí eres el rey de la ciudad. Sí. Pero entonces, ¿cuál sería la opción? O sea, a ver, porque el turismo, hay 3 principales sitios turísticos en Oaxaca. Los 3 principales siguen siendo todavía la ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco, ¿no? El promedio de visita, de hecho, que es la intención de muchos puestos de turistas, es ampliar la estancia, pero el promedio de estancia en la ciudad de Oaxaca de un turista apenas es de 1 día y medio. 1 día y medio y se va a las playas, ¿no? Ese es el promedio de turista contado, ¿no? A lo mejor hay quien dure 2, 3, pero el promedio general es el turista en Oaxaca dura casi acaso en la ciudad de Oaxaca 2 días y de ahí se va a las playas, ¿no? ¿Cuál sería la opción? Pues, económica, de actividad económica en la ciudad de Oaxaca. Yo creo que una solución es buscar formas alternas al turismo como... Pero ¿cuáles son esas formas alternas al turismo? O sea, Porque, por ejemplo, en la... A ver... volver a trabajar. Aquí, o sea, primero... A ver, ¿qué otro tipo de economía podrías tener? A ver... Cualquiera. Lo que pasa es que No, es que una cosa es cualquiera, pero mira, hablemos de otro tipo de industria, la industria productiva, la industria, porque el turismo es la economía al menos tiene 3 grandes clasificaciones. El primario, que tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, etcétera. La segunda gran actividad económica tiene que ver con que es el secundario, tiene que ver directamente con la producción, ¿no? La producción, la elaboración de ciertos productos, ¿no? Que digamos que aquí tenemos una industria artesanal, digamos, donde sí hay una producción de determinados artículos, ¿no? Y luego viene la terciaria, que es la de servicios, donde entra el servicio de hotel, donde entran los restaurantes, donde entra el transporte, donde entra esto, ¿no? Ahora bien, la mayoría de la gente se dedica al comercio en la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Oaxaca no hay campos para el sector primario. En la ciudad de Oaxaca. Es decir, ya los pocos campos de cultivos ya están en el municipio. Donde todavía se siembra, por ejemplo, algunos campos es, por ejemplo, en San Antonio de acá, hay, por ejemplo, unos, pero ya son brechas, ¿no? Vemos más alejado ya del lado de Cimatlán, en el lado de Ocotlán, donde hay flores, hay hortalizas, etcétera, ¿no? Del sector primario. Pensar en la actividad primaria en la ciudad de Oaxaca ya es muy complicado. No hay infraestructura. No hay. Ahora bien, vamos al segundo sector de la economía, que es la industria, la producción, ¿no? Solamente es a través de gran proyectos, no sé, como el norte del país, que ni siquiera son tan buenos como las maquilas, etcétera, el tipo de cosas que también son empleos, ¿no? Aparte son empleos muy mal pagados, muy matados, pero al menos hay empleo. Es decir, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, no hay ni el territorio para empezar, ¿no? Ahora, si hablamos del Estado, el 80% es propiedad comunal, ¿no? Que en algunos lugares que sí se ha podido saltar esa propiedad comunal es cierto, ¿no? Pero en la gran mayoría del Estado sí hay una defensa férrea de su territorio, ¿no? No cualquiera puede irse a vivir, no es como aquí en la ciudad de Oaxaca, donde ya pueden llegar a vivir. En la gran parte del Estado no puede entrar, tiene que pedir permiso a la comunidad y bajo ciertas circunstancias, y que no dan certeza para que tú te animes a invertir o a comprar o a construir o a vender, ¿no? O sea, la principal actividad económica aquí en Oaxaca es el turismo. De otra forma generas ingresos. Tienes que tener una actividad para generar ingresos, y para eso necesitas gente que venga. El dinero no puede circular solo entre la gente de aquí, no puede, que crea hoyos. Ahora, ¿no? Digamos, la ciudad cambió. Yo recuerdo cuando llego en el 94, era otra ciudad. El andador turístico, que no le llamaban el andador turístico, pues básicamente tenía papelerías, farmacias, había comidas corridas, y yo trabajaba en el Centro Nacional de Vida Indígena, que pertenecía al INI, pero básicamente el trabajo sucedía en las comunidades. La ciudad era aburrida. Había una inauguración del Yago al año, una del Maco al año, y este mundo cultural, pues básicamente estaba Willy ya pintando, pero eran antropólogos. Para las fiestas, los lugares donde íbamos de fiesta a Candela,
eran básicamente antropólogos del CIESAS, gente que tenía vínculos con procesos organizativos de comunidad, que vivía en la ciudad de Oaxaca como espacio de base, pero que después tenía una enorme relación. Guadarrama viene de ahí, en fin. No había aquí nada de eso, ¿no? Tú veías caminando, y estoy hablando del 94 o 99, ¿no?, a las autoridades municipales de las comunidades, y podías tú reconocer grupos con sombrero y que venían a su trámite, ¿no? Y en el andador turístico encontrabas papelería, después ibas al registro civil, hacías los trámites que tenías que resolver, te regabas de tu camioneta que decía, no sé, cualquier comunidad. Eso se acabó, eso sigue pasando, pero pasa quizá allá abajo, ya no te encuentras más con ese entorno. Entonces, el cambio está dado, ya no hay regreso, tristemente ya no hay regreso. No solo no hay regreso, y pienso en otros espacios, por ejemplo, las universidades como la Unitierra, y estoy hablando de espacios concretos de formación a partir de discursos comunitarios por muchos años. Eso lo paró la pandemia, vivían, que no me parece una mala idea, por ejemplo, vínculos con universidades gringas, donde los gringos pagaban el equivalente a su semestre en una universidad X, pero eran 2 meses en Oaxaca. Y entonces aquí Jaime Luna y toda esta gente te echaba unos choros, Gustavo Esteba organiza un espacio para que te echen unos choros, te cobran lo mismo que en la universidad, y después te hospedan con una familia oaxaqueña que además se lleva un dinerito, te da de comer. Era muy bueno. Y pagaban lo que el chingado semestre, y de ahí se distribuían los dineritos. Yo hice muchas veces videos para esos procesos y me pagaban razonablemente bien, y invitaban a maestros de muy alto nivel, ibas al Istmo, etc. Claro, cosas así se podrían hacer. Yo las sigo pensando. Me gustaría hacer un laboratorio internacional de cine que permita venir a Oaxaca. Por ejemplo, aquí hay un espacio fotoquímico que no existe en ningún lugar en el país, como el Centro Fotográfico. Hay un nuevo espacio en Gozona que se ve con laboratorio en Oaxaca. Ahí tú podrías resolver cosas muy sofisticadas con gente que no puede resolverlo en Los Ángeles ni en la Ciudad de México. Claro, esos trabajos a mí sí me parecen interesantes, y no me los va a pagar mi amigo, se los quiero cobrar a los gringos. Porque aparte ellos son los que tienen capacidad para comprar. Una de las muchos de artesanos han logrado vender su trabajo al precio por el que dedican gracias a ese turismo, pues, ¿no? Porque si lo paga, nadie de aquí podría pagar un huipil de 50,000 pesos, por ejemplo. Sí, o un tapete. O un tapete, ¿no? Eso por un lado. Y aparte la ciudad creció. No solo creció por el turismo, también creció porque la gente, hubo una migración interna de gente de las comunidades que se viene a vivir a la ciudad, ¿no?, en busca de mejores condiciones de vida, de trabajo, de esto y entonces la sociedad se vuelve más compleja, no es tan simple. Y al volverse más compleja también aumenta la necesidad de servicios públicos, aumenta la necesidad de generar empleos para esa población que cada vez está, ¿no?, que cada vez avanza. ¿A dónde vas a enviar a la población? A mí la gente se mueve. La gente aprovecha la época de turismo para salir a vender panes. Una vecina mía se puso a hacer calaveritas de dulce para poderlas vender en esa temporada, porque es un ingreso y una oportunidad extra, ¿no? Pretender que eso no exista, está cabrón. No, pues no está cabrón. Porque aparte son procesos que a veces que van más allá de esfuerzos individuales, ¿no? Oaxaca no es, la ciudad de Oaxaca no es una isla, ¿no? Y la globalización y el avance nos alcanzó a todos. La mejora de las vías de comunicación, la mejora en la comunicación a través de plataformas que permita que lo que se hace en Oaxaca y lo que se pueda ver lo puedan ver en cualquier parte del mundo, que le llame la atención a alguien, ver y conocer. Eso está. O sea, ¿cómo no vamos a quejar de algo que está permitiendo cierta derrama económica para el Estado, y que es muy importante sobre todo para la ciudad de Oaxaca o para destinos como Puerto y Huatulco, que generan empleo, que generan movilidad, que generan derrama económica, ¿no? El asunto no es ese, el asunto es cómo generamos procesos para que precisamente evitar los fenómenos perniciosos de los que hablan del turismo, ¿no? Como el crimen organizado, que no hemos hablado de eso. Como Vamos a hablar. Yo creo que sí se puede hacer economía alterna, ¿no? Es decir, lo que pasa es que creo que estamos pensando en macroeconomía, y es volver a caer a lo mismo, pues, ¿no? O sea, pero un taller en San Martín Mexicapa, poner un taller de carpintería comunitario, un taller de estos vasitos, todo, nada de esto hacemos aquí, todo lo traemos de fuera, los vasos, todo lo que ves acá y en cualquier lugar, todo lo traemos de fuera. No hay, aquí en Oaxaca no se hace absolutamente nada. Claro que lo compramos carísimo, y claro que nosotros lo tenemos que vender más caro, pues, porque todo cuesta más. Entonces, no pensar en macro, sino en micro. Una pequeña fabriquita de plástico, una pequeña fabriquita de madera, cooperativas, es decir, no que venga el gran empresario a ponerlo. Empezar por lo sencillo, o sea,
no vamos a cambiar la economía de un día para otro, pero eso necesita organización, pues no, organización comunitaria a través de las agencias. En San Martín vamos a poner, y eso lo pensaba cuando quería yo ser candidato, quería ser presidente municipal, en San Martín vamos a poner una pequeña fábrica de plástico, en Donají vamos a poner, ahí hay un parque ecológico, y ahí hay terreno para hacer pequeños huertos urbanos, o sea, pero no pensar en que vamos a distribuir al país, pues no, hay que pensar en que vamos a satisfacer nuestras necesidades. Satisfacer nuestras necesidades nos va a permitir no depender tanto del capital y empezar a poder ocupar el poco dinerito que ganemos en otras cosas, pues no, y tenemos un chorro de cosas que podemos hacer en micro, pensar en micro. Hay que satisfacer a la comunidad, hay que empezar carpintería, fábrica de plásticos, fábrica de vidrio, pero no del artesanal que sí hay, ¿no? O sea, no del artístico, sino lo simple, lo elemental para que la gente haga sus cosas de comer. Un chorro de cosas que se pueden hacer pensando en micro. O sea, si pensamos en macro, entonces sí yo estaría de acuerdo, pues no, ya no, es irreversible. Pero nos metemos, es lo que yo digo de la identidad de clase, nos metemos a pensar en macro como si nosotros fuéramos los dueños de los hoteles. Yo creo que nosotros somos los que tenemos que empezar a satisfacer ciertas necesidades sin que nos cueste un ojo de la cara, porque la economía es eso, ¿no? O sea, la economía es tener dinero para satisfacer las necesidades. Una vez satisfechas las necesidades, entonces podemos ya empezar a pensar en otras cosas. Podemos empezar a sembrar tomate, cebolla para la comunidad, para colectivos, pues no, o sea, no necesitamos las grandes hectáreas y producir las toneladas de tomate, con que tengamos tomate para la cuadra, para la colonia, para empezar a construir esas cuestiones comunitarias. Sí es un frente a una industria turística. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a venir. ¿No piensas que es muy idealista todo lo que estás diciendo? Es el discurso, no es lo que todo el mundo dice, y por eso nadie lo hace, pero estamos aceptando malos, porque efectivamente sí hay empleo, pero son malos sueldos, mal pagados, perdemos la dignidad en un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque si nos venden ese discurso del idealismo y de la utopía y de que no funciona, pero si no lo intentamos, o sea, porque a partir de ese discurso, pues nadie intenta nada. Hay que intentarlo, y si no funciona, bueno, entonces ya me podrán decir, pues sí, la regaste, no funcionó. Pero si no lo intentamos, pues ese discurso es muy cómodo para el capitalismo, porque eres un idealista, es una utopía, hay que acoplarse al sistema, hay que hacer esto así. Y entonces, ¿dónde va a haber un punto de quiebre? No va a haber ningún punto de quiebre. O sea, no va a haber nunca un capitalismo amigable. No lo va a haber, porque la misma inercia natural del capitalismo nos lleva a la acumulación. Es decir, eso es una inercia natural del capitalismo, llevar a la acumulación. Yo creo que es un error pensar en el capitalismo como un modo de producción. Es una idea marxista que todos aprendimos en algún momento. El capitalismo es un sistema operativo que está integrado en todos, que está integrado en nosotros, que incluso está integrado en las comunidades. No solamente tiene que ver con cómo producimos el dinero, sino cómo enseñamos el futuro. Sí, yo uso la metáfora del sistema operativo, perdón, es más interesante esa otra idea, ¿no? Pero está incrustado en nosotros, ya no hay, es donde digo ya no hay reversa. Porque incluso aquí donde intentamos generar un pequeño espacio que ofrece cafecito, ya nos comió y ya ha comido muchos de los espacios, y en Oaxaca los ejemplos que se están planteando aquí diría que han sido probados, que están siendo probados en este momento en muchos espacios locales. Y vuelvo a la distinción, Ciudad de Oaxaca, en el entorno como hoy está construido, ya ni los vecinos se dicen buenos días. Llegar a un acuerdo para una colectividad de huerto implicaría un trabajo y no es rendirse, ¿no? Me parece valiosísima la discusión, pero quizás se va más esfuerzo en la primera puesta en juego que en los resultados. Sí, porque es retrotraer, es pretender retrotraer la sociedad a un estado de una sociedad que ya no existe, pues. Es retrotraer a la sociedad a esta idea de los talleres individuales, del maestro del taller, de medievos, de finales del medievo, cuando empieza a surgir precisamente esta clase burguesa del capitalismo, ¿no? No, pero yo por ejemplo de cooperativas. No, pero es que, bueno, pero ¿quién las va a trabajar? Y aparte, un vaso producido en un pequeño taller, aunque sea este mismo vaso, es mucho más caro que producido. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? O sea, sí entiendo pero la sociedad es más compleja, y aún si abrimos una cooperativa, es como estas ideas de las estéticas, ¿sí? Hace falta de empleo, hay que enseñarles a todas las mujeres a cortar el cabello, y hay una cuadra tenías hasta 5 o 6 estéticas, ¿no? Y después pasaron a estéticas, pues los hombres están desempleados, pues también enseñarles a cortar el cabello y a hacer barba, y ahí tenemos un chingo de barberías, ¿ves? ¿No? Sí. O sea, lo que yo quiero decir es que debemos entender el proceso en el que estamos, pues.
cómo está conformada nuestra sociedad, cómo se distribuye, cómo se genera la riqueza, cómo se genera el empleo, cómo convivimos, porque todo lo reducimos al capital, pero el capital creo que ya es una idea más compleja que solo el que tiene dinero, inversión, el que es propietario de ciertas cosas, ¿no? El capitalismo generalmente o es una forma de producción, así como es una forma de producción del socialismo, ¿no? Pero también de producción de deseos. Sí, pero por supuesto, pero quizás la base principal es la venta de la mercancía, ¿no? En el socialismo o en el comunismo generalmente se maneja el término bien, en el capitalismo mercancía, ¿no? Es decir, pero es pensar románticamente o esperar que estos espacios abiertos, por ejemplo, este mismo espacio, ¿no? Pensar que por el mismo solo y el esfuerzo se va a sostener por sí mismo, no es cierto, no es así, pues. Tiene que entrar un proceso de oferta, ¿no? Y de ofender a alguien, ¿no? Y eso, querámoslo o no, es parte del capitalismo, ¿no? A menos que lleguemos al trueque, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo para comer, pero mira, consume este producto mío y tú me traes tomate, me traes cebolla y yo me preparo ello, ¿no? Yo siento es que el problema es pensar en que podemos retrotraer a la sociedad a una sociedad que gana. Hay esfuerzos comunitarios que sí funcionan y que no funcionan, pero no dejan de ser micros, solo son esfuerzos. Por ejemplo, está la liberación de la marihuana, no solo como uso lúdico, ¿no? Sino también para fines medicinales. Hay esfuerzos de comunidades indígenas. Primero, un esfuerzo muy importante para que hubiera una ley que permitiera el uso de la marihuana a fines, no solo como uso lúdico, sino a otros fines distintos, como para sacar la celulosa, para sacar, ¿no? Ahí tenemos 10 comunidades indígenas que han promovido una industria de la marihuana y que está en la ley, y son comunidades indígenas de Oaxaca, alrededor de 10 comunidades indígenas de Oaxaca, que no solo lograron eso, sino aparte lograron que el Estado reconozca que esa es una industria nacional. Es decir, ellos están pensando en una nueva industria relacionada con la marihuana, pero además que tenga la protección del Estado, ¿no? Para evitar otra vez que gente transnacional con grandes montos de dinero se apropie de una industria local. Dices de Oaxaca Highland. De Oaxaca Highlands, ¿no? Con grandes capacidades para hacerlo. Y estamos hablando de 10 comunidades que están sembrando marihuana, están ¿Qué extrayendo comunidades celulosa. son? Una de ellas es ¿Son mijas? No, son de aquí de la Mixteca. ¿Cómo se llama esta? Una de ellas es esta. Decía, es mala publicidad, pero desaparecieron unos jóvenes que fueron a comprar mezcal. No, pues mejor. No, pues sí, yo creo que es un tema, ya ni sé si estamos cumpliendo con el formato que habíamos dicho del noticiero, pero creo que también, pues sí, eso es lo que podemos hacer de hoy en adelante, ¿no? Reunirnos en este sentido, ¿no? Bruno, que llegó de una manera inesperada, que se lo agradecemos que está aquí, y platicar sobre las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Porque de repente, bueno, en las transmisiones que hacemos en Liga Revuelta son temas muy específicos, ¿no? Gente que viene a exponer su trabajo, pero este noticiero, pues si quiere noticiero, o si quiere, ¿cuál sería la palabra? Tal vez noticiero de análisis, si usted quiere, sería platicar sobre esos temas precisamente, ¿no? Porque hay muchas vertientes en torno a las cosas que están pasando. No hay una solución sencilla, no hay una sola verdad en esto, pero también pues lo que nos conviene a todos, a todas, a todes, es empezar a socializarlo, es lo que siempre digo, o sea, el platicarlo, el debatirlo, el poner a orear toda la gama y todo el espectro de realidades que confluyen en torno a esto, en torno a qué es turismo incluso, ¿no? Si Oaxaca ha sido turista, ha vivido de un turismo, pues digamos, pues de medio pelo, ¿no? Durante todo este tiempo, bueno, durante muchos años, ¿no? De gente que venía aquí pues, a pasársela tranquilo, ¿no? Si de repente ya ahorita ya este turismo, pues ya gentrificador, porque es lo que es también, o sea, es un turismo que a la larga la gentrificación pues a la gente la expulsa de las ciudades y sucede en la Ciudad de México y sucede en todos lados, o sea,
Los grandes inversiones, las grandes capitales llegan, se apropian, por ejemplo, como en este asunto del llano, ¿no? Que nada más hay una casita que resistió el asunto, pero se chingaron toda la cuadra, ¿no? Y no sabemos de quién es. Hay como una cadena ahí, la gente dice es del gobernador o de su padre, José Murat, pero pues no hay manera de comprobarlo porque hay prestanombres sobre prestanombres, que bueno, en Oaxaca, eso por ejemplo, un periodista de investigación como Juan Carlos Zavarro lo sabe muy bien, ¿no? Hotel, ¿no? Ajá, el hotel. Entonces pues sí, es un tema complejo, pero también es un tema en que debemos empezar a definir qué es lo que queremos hacer, tanto como lo que ha señalado Lalo, como el asunto pernicioso de este turismo pues, de varo, ¿no? El asunto de lo que lleva, de las dinámicas que trae, de la explotación que básicamente, pues no sé, legaliza, normaliza, estandariza, ¿no? Y pues también cómo le vamos a entrar a ese tipo de temas en Oaxaca específicamente, ¿no? Porque sí, Oaxaca es un estado pobre económico, bueno, pobre en recursos, tiene muchos recursos, pero bueno, ha sido pobre económicamente, siempre ha estado pues ahí, por ahí fluctuando de que el último lugar de la pobreza en el país, siempre en un tú a tú con Chiapas, ¿no? Y Guerrero, pero pues sí, nunca ha habido varo, o sea, nunca ha sido un estado de cuestiones de pujanza económica. Los ricos son muy pocos, están en lugares muy claros, y que siempre son ricos de historia, gente con dinero que siempre ha tenido dinero, que nunca se ha planteado en su vida realmente qué sucedería si no tuvieran un centavo en los bolsillos. Nunca se lo ha planteado porque nunca ha sucedido y porque nunca ha estado ni siquiera cerca de suceder. Entonces, bueno, a través de ese tipo de complejidad que hay en el estado, en la ciudad, pues también vayamos viendo qué es lo que queremos para lo que viene, ¿no? Y pues ya vamos con unos comentarios finales porque ya casi nos vamos de hecho esto iba a durar media hora y ya creo que llevamos como hora y media, pero pues no está mal cotorrear, platicar. ¿Qué onda, Lalo? Un comentario final. Suscribo la última parte, creo que la idea es que la gente oiga distintas ideas y que ellos saquen sus conclusiones. Yo estoy seguro que no soy dueño de la verdad ni de la razón, simplemente digo lo que pienso, puedo estar equivocado, puedo estar no, pero ya se puede complementar con otras ideas. Creo que hay comunes denominadores que se pueden sacar fácilmente, donde quizás diferimos es en las soluciones o en las respuestas, pero creo que hay muchas coincidencias que la gente que nos ve las puede tomar y ya cada quien formarse su perspectiva, ¿no? La idea es que uno diga lo que a su leal saber y entender considera que es lo que pasa y que quien nos escucha saque el tema. Y creo que algo que a mí me gusta y que enriquece esto es que haya esa pluralidad, porque si todos estuviéramos con la misma posición, pues ya estaríamos en un programa de Televisa o en otra cosa, ¿no? Entonces, para no andar en el fondo del asunto, porque creo que ya están muy claras las posiciones, más bien aplaudir la diversidad y que la gente aproveche esto para que ellos saquen sus propias conclusiones, ¿no? La cosa es que cada quien piense. Y que piense, ¿no? Por sí mismo, exactamente. Que piense pensar. Sí. ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo ves esto de la marihuana ya chingona por todos lados? Los marihuanos debemos temer. No me está llegando la buena. No me está llegando la buena noticia. Debemos tener proveedores, quizá voy a cambiar. No, pero bueno, me parece interesante estos espacios de diálogo que tenemos muy pocos. Que quizá es una de las carencias en este territorio común oaxaqueño. Digo, se platica mucho como en el pasillo, pero no tenemos territorios donde pueda, incluso si no estamos de acuerdo, que eso también me parece muy saludable. Aunque creo que en lo general estaríamos más o menos en una mirada común. Tampoco tenemos que ofrecer ninguna solución, yo entiendo muy poquito, soy un observador, como creo que lo somos aquí todos, y a mí me gustaría invitar a la gente a naturalizar menos estos procesos, a estar atentos, a caminar por la ciudad como turista, ahora sí que turista en tu estado, pero al mismo tiempo mantener como una antena que te permita que todas estas transformaciones se puedan, por lo menos, comentar, problematizar, ¿no? Y no volverlas naturales. A mí ya eso me parecería un logro de un laboratorio como este de diálogo, y pues ojalá que se mantengan. Yo creo que está muy padre lo que están haciendo aquí en los Revueltos. Órale, gracias Bruno por haber llegado acá y haber formado parte de esta plática tan locochona. Carlos, ¿cómo es esta primera experiencia? Me gustó, yo también coincido que uno de los grandes problemas de la nueva sociedad es la despolitización de la economía. Es decir, dejamos de discutir o dejamos fuera ciertos temas, ¿no? Solo por
por quizás una malentendida tolerancia, ¿no? Que se convierte en una naturalización de todo, ¿no? Una normalización de todo lo que hacemos. Entonces, yo creo que sí es importante empezar a discutir, aunque sea desde la simple observación de lo que ocurre a nuestro alrededor, y meterlo en la dinámica, es decir, volver a politizar la economía, ¿no? Desde todo tipo, es decir, para generar otra vez entornos de discusión y análisis que en mi opinión se están perdiendo, ¿no? Pues muy bien, pues ahí esta cosa no voltea ya. Pues gracias por vernos. Bueno, lo transmitimos por Liga Revuelta, lo vamos a subir a YouTube, esperamos que lo podamos bajar. Luego unos videos no nos dejan bajar en Facebook. Y bueno, vamos a seguir con este tipo de esfuerzos reflexivos, ¿no? Porque puede usted, exacto, ese es el punto, lo que acaban de decir, de comentar todos, ¿no? No es que le estemos diciendo, oiga, usted baboso, ¿no? Que está usted viéndonos, piense, no. Sino que usted se dé cuenta, que nos demos cuenta, todas, todos, que pues el asunto de reflexionar sobre lo que está pasando y sobre dónde se nos está yendo nuestra vida, y además la vida de nuestros, yo no tengo hijos, entonces a mí me vale madre lo que venga en el futuro, pues, ¿no? Yo por eso ya rajo a gusto, porque ni esperanzas tengo. Pero usted, bueno, Juan Carlos que tiene hijos, ¿no? Pues Bruno tiene hijos, ¿no? Lalo no tiene hijos, pero pues igual algún día, ahí sí. Entonces, bueno, la gente que tiene descendencia y que tiene como un mundo que heredar o que pasar, pues sí, que se preocupe y que empiece a pensar en qué chingado está pasando, porque si no, bueno, gracias.